Así pues, deberíamos secar los higos frescos, normalmente conservarlos, aprovechar todas sus virtudes, incluso se incrementan cuando se secan y así podemos usarlos cuando llegue el invierno y poder aprovecharnos de esas propiedades que tiene. Dada la capacidad alimenticia de este fruto y sus variadas propiedades curativas, los higos han tenido una importancia muy grande a lo largo de la historia del ser humano. Este fruto tiene un papel fundamental dentro de lo que es la mitología clásica. La higuera está considerada como un árbol sagrado por los romanos, especialmente dedicados al dios Baco. Debemos tener en cuenta que una higuera era el árbol donde reposaba la loba que, según dice la mitología, amamantaba a Rómulo y Remo, los fundadores de la ciudad de Roma. En las fiestas importantes se ofrecían los higos como ofrenda a los que visitaban las casas, los hogares, y en muchos escritos de estas culturas aparecen continuas referencias a esta fruta, al higo, a las propiedades en sí de la higuera. Desde tiempos inmemoriales ya escritos documentos sobre esta fruta y ya los antiguos médicos que hacían estudios sobre las plantas, las plantas medicinales y árboles medicinales, ya hacían mención de las múltiples propiedades que tenían. Y aparte ya entrando un poco en el campo de la mitología y basándonos un poco en lo que es en la enciclopedia de las hierbas mágicas de Scott Cunningham, no debemos rechazar nunca lo que son estas ideas que tienen los pueblos sobre las propiedades mágicas, las propiedades de las hierbas, ya que al principio el hombre pues no tenía ese conocimiento tan profundo de las propiedades de las sustancias medicinales, de los elementos que componían estas plantas. Él solamente sabía que las plantas le podían beneficiar o le podían perjudicar. Las que le beneficiaban, él no se podía explicar por qué a una persona que, por ejemplo, tuviera una dolencia, estuviera pues a lo mejor varios días acostada, con mala cara y eso, y que ahora sabemos que a lo mejor es un simple gripe, catarro, resfriado. En aquel tiempo a lo mejor aplicándole alrededor ciertas plantas o dándole simplemente a comer ciertas plantas, pues mejoraba. El hombre antiguo sabía que eso le mejoraba, no sabía por qué, pero le mejoraba. Entonces a eso le daba esas propiedades extraordinarias. En el mismo caso, cuenta Scott Cunningham en su libro de enciclopedia de las hierbas mágicas sobre el eucalipto, que el ser humano antiguo pues rodeaba su cuello ensartaba en lo que llamamos frutos del eucalipto, lo ensartaba con un hilo y se lo ponía en el cuello para combatir así, es decir, él notaba que a lo mejor se le aliviaba el dolor de garganta y para él era mágico, aquello le curaba de eso y para él tenía unas propiedades mágicas que le curaban de ciertas dolencias. Y al fin y al cabo no es nada extraño, ya que se transmitía por las emanaciones de los aceites esenciales, por la aromaterapia y también por lo que es transmitir a través de la piel esas sustancias que se extraían de esos frutos, pues esa persona mejoraba. Por eso, a veces cuando debemos evitar esa sonrisa cuando hablamos de la magia, las propiedades mágicas de las plantas. No estamos hablando de brujería, estamos hablando simplemente de que el ser humano, al no saber explicar el por qué las plantas lo curaban, le daba esos poderes mágicos. También el caso, por ejemplo, de una persona que se trastornaba, estaba ida, vagaba por ahí sin ningún control y de buenas a primeras aplicándole a mejor dándole a comer ciertas hierbas, o eso, se curaba y volvía a su sano juicio. ¿Qué pasaba? Simplemente a lo mejor que esas plantas no tenían nada mágico, sino lo mágico que tenían eran sus propiedades que ayudaban al ser humano a curarse. Por eso
Siempre es conveniente tener la fantasía esa de que las plantas tienen ese toque mágico, pero ya sabemos que aparte de ese posible toque mágico que le daban los antiguos, también tienen esas propiedades extraordinarias que tienen cada una de ellas para solucionarnos, para ayudarnos a combatir todos esos tipos de dolencias, y debemos tener el respeto total a estos elementos que nos aporta la naturaleza, y no tener la poca consideración de considerarla simplemente como magia, como vudú, como cosas que no hay comprensión posible a ese posible remedio para nuestra salud. Pues, señores, hemos acabado el tema de la higuera. Perdonen esta pequeño, no es discurso, sino pequeña introducción pequeño comentario sobre lo que son las hierbas mágicas y el por qué se deben considerar dentro de lo que es la palabra mágica, no magia, como plan despectivo, sino como magia, como algo bueno que nos aporta la naturaleza, como algo bueno que ese hombre antiguo no sabía explicar, pero sabía que le beneficiaba. Antes de comenzar el segundo tema de hoy, vamos a pasar a un breve espacio publicitario y dentro de 2 o 3 minutos estaremos con ustedes para empezar esa segunda parte del programa, y hablaremos de los espasmos, de los calambres y de las agujetas. De nuevo, saludos cordiales. Vamos a comenzar la segunda parte de nuestro programa número 124 de Salud Natural, aproximadamente a las 19 horas 40 minutos aproximadamente. El segundo tema era sobre lo que eran los espasmos, los calambres y las agujetas. Al fin y al cabo son los dolores musculares, y estos dolores musculares son reacciones adversas que experimentan nuestros músculos como consecuencia de cuando realizamos un gran esfuerzo físico. Entre estos dolores musculares, pues aquí en pantalla estamos viendo, es decir, una figura de los distintos puntos del dolor, cómo se puede manifestar desde la zona de los ligamentos cruzados de la rodilla, por ejemplo, de la zona dorsal en la espalda, del hombro, de la zona de la próxima a la cadera, así como también lo que es la cabeza, pero son puntos de dolor que recorren, es decir, que nuestro organismo a veces es castigado. Y entre estos dolores musculares, pues merece la pena destacar los calambres, que exactamente son contracciones involuntarias y paralizantes de los músculos de los miembros, aunque también puede darse en los músculos de los órganos internos, por ejemplo, como son el estómago y los intestinos. Cuando a veces decimos eso, cuando nos dan esos dolores, esos calambres tan fuertes, también son contracciones musculares de los órganos internos. Nos puede dar el amor en los gemelos, que nos hace calambres que nos deja contracturado la zona de los gemelos, de la pierna. Dicen que el gemelo se nos sube, se nos baja, es decir, en fin y al cabo es una contractura muscular. Y también esos dolores se pueden producir en los órganos internos, como decíamos, el estómago y los intestinos. Las agujetas se producen también de un gran esfuerzo muscular en individuos que normalmente no están preparados físicamente para hacer un ejercicio, y esta agujeta se caracteriza por una sensación de agarrotamiento y un dolor bastante grande al accionar de nuevo el músculo. Esto normalmente, claro, esos músculos que no han sido trabajados normalmente, no se practica ejercicio, y algunas mimeras se meten en una paliza de ejercicio, consiguiendo que ese músculo se irrite, se produzca una acumulación de ácido láctico en la zona. El ácido láctico lo que hace es producir unas pequeñas especies